Uf. Alguien ha levantado la mano, creo. Bueno, sí. El resumen, espectacular. Ya lo podemos quitar, ¿no? Ah, vale, que sigue. Vale, perdón. Ah, vale. Ah. Vale. Pues tremenda presentación. La verdad, yo ya no sé qué hacer, vamos, para superar esto. Pero bueno, de hecho me recuerda a un trabajo que tuve que hacer en primero de la ESO, que lo hice exactamente así también. Pero bueno, volviendo a los orígenes. En fin, que yo soy Antonio Ramírez de Arellano. Voy a hablar de... Bueno, soy estudiante de doctorado aquí en la Universidad de Sevilla y también soy profesor sustituto interino en el Departamento de Ciencia de la Computación, también aquí en la universidad. Y bueno, vamos a hablar aquí de un puente entre lo discreto y lo continuo. Para empezar, voy a hablar... Uy, creo que he saltado eso. Hablar un poco del índice, qué vamos a hacer. Lo primero, dónde nos encontramos. Lo segundo, nos vamos a preguntar qué es la curvatura, como una introducción a la geometría diferencial. Y lo tercero, vamos a hacer la construcción de este puente. Vale, algo que he visto en otras charlas de este tipo era situarnos en el mapa de las matemáticas. Este es un mapa que hizo un divulgador que se llama, tiene un canal de YouTube que se llama Domain of Science. Y bueno, hizo un mapa bastante chulo de lo que son las matemáticas de este campo. Bueno, básicamente nos encontramos aquí, la geometría diferencial, y vamos a querer hacer un puente con la combinatoria y la teoría de grafos. ¿Por qué? Porque conseguir un puente entre distintas ramas de las matemáticas siempre acaban ayudando y podemos utilizar las herramientas que tienen las estructuras combinatorias para ayudarnos con la geometría diferencial. Bueno, una vez que ya sabemos dónde nos encontramos, vamos a empezar con nuestro taller de trabajo. ¿Dónde vamos a estar trabajando? Pues en las variedades riemannianas. Decimos que una variedad riemanniana es un par MG, donde M es una variedad diferenciable y G es un campo de tensores diferenciable tipo 0,2 simétrico y definido positivo. A G se le llama métrica riemanniana sobre M. Vale, que hay unos cuantos conceptos que estoy soltando muy rápido. Pero bueno, primero, variedad diferenciable. Variedad diferenciable, para que nos entendamos, va a ser nuestro espacio. Es decir, va a ser un conjunto de puntos donde yo voy a poder localizar esos puntos mediante cartas y esas cartas se portan muy bien. Son infinitamente diferenciables. Es decir, se portan estupendamente. Y yo puedo definir allí campos que son diferenciables, etc. ¿Vale? Un sitio donde vamos a trabajar muy bien. Y G va a ser nuestra métrica. Vale, tensores. Tensores, esto siempre me acuerdo de la broma, ¿no?, de los físicos que dicen, bueno, al menos nosotros entendemos lo que son los tensores. Bueno, no creo que lo entiendan muy bien, pero tampoco es complicado. Simplemente es una función que va a trabajar con campos y va a devolver campos. ¿Qué más tiene que hacer el tensor? Pues no solo es esa función, sino que va a cumplir unas propiedades. Simplemente se porta bien. Ya voy a poder meter un escalar y lo voy a poder sacar, voy a poder hacer suma, etc. Y 0,2 simplemente es la dimensión de mi imagen y la dimensión de mi conjunto de partidas. Es decir, yo voy a tener una métrica que va a coger dos campos y me va a devolver un número real, simétrico y definido positivo, lo que tiene que ser una métrica. Vale, pues ahora la geometría diferencial se pregunta, yo tengo mi espacio de trabajo, mi taller. Oye, ¿estas variedades riemannianas son todas localmente isométricas? Esa es la pregunta que se hace siempre en la geometría diferencial. Dicho de otra forma, o más matemático,
Dadas 2n variedades, n la dimensión de la variedad, m y m tilde y puntos p y p tilde, ¿existe necesariamente una isometría de un entorno de p a un entorno de p tilde? Dicho de otra forma, lo que hacemos siempre los matemáticos, buscar invariantes. Es decir, ¿hay invariantes no triviales que se preserven por isometría? Bueno, pues vamos a intentar buscar que nuestra curvatura sea un invariante local por isometría, ¿no? Vamos con un ejemplo. Yo creo que un ejemplo sencillito es la esfera dentro de R3. ¿Y cómo vamos a trabajar aquí? Pues yo tengo un punto en mi esfera y lo que voy a definir es cómo voy a trabajar con los campos. Si yo quiero un campo tangente a mi esfera, pues en ese punto tengo que coger una curva y el vector tangente a ese punto es un vector tangente de mi superficie en general. Entonces, pues así puedo definir un campo. Si yo quiero uno normal, porque claro, una superficie, dimensión 2, pues entonces yo quiero que tenga una referencia de dimensión 2. Pues cojo uno normal, cojo una curva que es normal a la anterior en ese punto y su vector tangente. Bien, pues ya tengo una referencia. Pero hay un problema con esta referencia. Y es que si yo me voy a otro punto, yo voy a tener un nuevo vector tangente y un nuevo vector normal. Voy a tener que definir otra curva y voy a tener que definir un nuevo vector normal. ¿De acuerdo? Un nuevo campo. Aunque el campo es el mismo, es un nuevo vector. Y claro, aquí vemos que este vector de aquí a aquí nos ha cambiado, pero este de aquí a aquí no. Es decir, vamos a tener un problema a la hora de definir las derivadas y sobre qué dirección derivamos con los campos. Pues para solucionar un poco este problema, lo que utilizamos es una ley de derivación, que se llama conexión. A esta conexión le vamos a pedir que sea afín. Es decir, que yo pueda, la derivada, ¿no? La derivada con respecto a x de a por x, porque yo pueda sacar esa a, esa constante. Pues eso lo vamos a pedir con la afinidad, igual que la derivada de la suma, que sea la suma de las derivadas, etc. Bien, pues entonces definimos sea G una conexión riemanniana, una conexión afín nabla, que va a ser esa regla de derivación, es compatible con G si solo si nabla de G es 0. ¿Esto a qué se refiere? Pues básicamente que se cumpla esta ecuación que vemos aquí. Aquí lo que viene implícito es que se puede utilizar, en cierto modo, la regla de la cadena. Es decir, esto lo que estamos haciendo es derivar con respecto a una función y a otra, que son campos. Pues que yo pueda hacer que sea la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Bueno, pues aquí nos preguntamos, ¿siempre se puede encontrar esta conexión afín y compatible? Y bueno, dentro de que sí se puede conseguir, ¿es única? Bueno, pues de aquí surge una buena anécdota porque esto lo consiguió resolver un gran matemático que es Tullio Levi-Civita y bueno, participó un poco en esta anécdota, que es que le preguntaron a otro famoso físico qué es lo que más le gustaba de Italia, a lo que respondió los espaguetis y Levi-Civita. Levi-Civita obviamente era italiano, pero ¿se os ocurre qué físico, qué famoso físico era el que dijo esta frase? Einstein, efectivamente. No sé si en el aula, de forma virtual habéis respondido, pero bueno. Albert Einstein. Le preguntaron por eso. ¿Y por qué? Porque Albert Einstein, para su teoría de la relatividad, tuvo que necesitaba una matemática que todavía no estaba creada, que era la matemática del cálculo tensorial. Y el padre de esto fue Tullio Levi-Civita, y bueno, y su predecesor, Gregorio Ricci. Vale, pues esto es lo que nos decía Levi-Civita. Teorema de Levi-Civita. En una variedad riemanniana MG existe una única conexión afín nabla, de manera que sea compatible, lo que queríamos, pero además vamos a necesitar otra propiedad, y es que sea simétrica. ¿Qué quiere decir con que sea simétrica? Pues que el corchete de Lie sea exactamente esto. Para los que hayan trabajado un poco con álgebras no asociativas o no conmutativas, les sonará esto del corchete de Lie. Pero básicamente lo que hace el corchete es decirnos cómo de no conmutativo es el espacio donde estamos trabajando. ¿Vale? O sea, sería aplicar X y después Y menos aplicar Y a X. ¿De acuerdo? Pues que esto sea exactamente igual que derivar con respecto a una dirección menos derivar con respecto a la otra dirección. Pues bien, ya estamos preparados para preguntarnos qué ocurre con la curvatura. ¿Por qué? Nos vamos a preguntar qué ocurre en el plano euclídeo. Claro, nuestra curvatura, siempre nuestro objetivo es diferenciarnos del plano euclídeo, ¿no? Que la curvatura en el plano sea cero. Sería un poco el objetivo. Vale, pues vamos a ver qué pasa cuando yo derivo dos veces. Yo voy a coger una referencia
que será en un plano euclídeo pues la más simple, derivar con respecto a la primera componente y con respecto a la segunda, y yo tengo una referencia ortonormal. Y entonces, si yo cojo un campo cualquiera, z, pues aplicarle, hacer nabla delta sub 2, parcial sub 2 de z, es básicamente hacer derivada con respecto a la segunda componente a todas las componentes del campo, ¿vale? Aquí habría que poner z super 1 delta sub 1, z super 2 delta sub 2, ¿vale? Pero por ahorrar notación hemos puesto ahí directamente la K. Pues bien, sale exactamente lo que tenemos aquí. Con la métrica euclídea, pues básicamente es aplicar el campo tal cual como viene. Al contrario, que nos sale la segunda y después la primera componente, lo que hay que derivar. Pero aquí en el plano euclídeo ocurre una buena propiedad y es la propiedad de las derivadas cruzadas. Es decir, si yo hago derivada con respecto a x y después con respecto a y, es lo mismo que derivar con respecto a y y después con respecto a x. Pues esto me hace que el plano sea plano. Es decir, yo resto estas dos cosas, esto que me ha dado y son la misma, no sale cero. Pero bueno, aquí hemos puesto un ejemplo muy específico. ¿Qué pasa en Rn? En Rn con la métrica euclídea. Eso va a ser nuestro objetivo de algo plano. No va a haber nada más plano en dimensión n que es Rn con la métrica euclídea. Pues bueno, si cogemos campos cualesquiera, x, y, pues esto va a ser exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Aplicar el campo y después aplicar el campo x a cada componente. Y si lo hacemos al revés, nos sale igual. Y bueno, vamos a restar. Si restamos componente a componente, nos sale exactamente la derivada del corchete del i que hemos dicho antes. Es decir, que hacer esta resta nos sale componente a componente, si lo juntamos todo, nos sale derivada con respecto a la dirección del corchete del i. Y esto es lo que nos hace que el Rn con la métrica euclídea sea plana. Esto es un invariante local. De hecho, se le llama criterio de planaridad. Pues bien, si queremos que sea cero, ¿qué vamos a hacer? Pues pasar restando esto, ¿no? Y entonces ya tenemos que sea cero. Pues toma ya, esto es el tensor de curvatura. Básicamente, hacer la derivada primero una dirección, luego la otra, y después menos la del corchete del i. Bueno, aquí yo he dicho muy rápido que esto es un tensor, pero sí, se demuestra que es un tensor, que se porta bien, lo que hemos dicho antes. Y aparte la dimensión de la imagen es un campo, como podemos ver, y la dimensión de llegada, pues vamos a trabajar con tres campos, x y z. O sea que es un tensor tipo 1,3 llamado tensor de curvatura. Pero también nos interesaría que no sea un campo, que sea un escalar. Pues esto en el cálculo tensorial se le dice mucho a bajar el índice. Es decir, pasar que sea un tensor 0,4. Básicamente cogemos un campo más y le aplicamos la métrica. Y entonces, claro, un campo con otro campo, le aplico la métrica, me va a devolver un número. Que además en el plano siempre me va a dar 0, porque esto es idénticamente nulo, como acabamos de ver. Bien, pues teorema. Efectivamente, la curvatura es un invariante, localmente isométrico. Es decir, si yo tengo phi, una aplicación, una isometría local entre m y m tilde, entonces el phi inducido de r tilde, la curvatura de la variedad de imagen, me va a dar exactamente la curvatura de la variedad de partida. Y lo mismo si yo lo aplico campo a campo. Vale, vamos ahora, ya hemos conseguido definir nuestra curvatura. Nos diferencia lo que es plano de lo que no, y además es un invariante local. Hemos conseguido, localmente isométrico, perdón. Hemos conseguido lo que queríamos. Ahora vamos un poco a la construcción del puente. Esta construcción vamos a necesitar una breve introducción a lo que es la teoría de sus variedades. Porque claro, esta superficie que veíamos antes, esta superficie está dentro de R3. Pues ese concepto de dentro se dice que está inmersa en R3. Porque yo ahora puedo coger también campos normales. Como estoy dentro de R3, yo puedo coger los campos normales y tengo un triedro que, bueno, son una referencia de campos ortonormal. Y esto ya es dentro de R3, claro. Esto ya supera a los campos tangentes de mi superficie. Bueno, pues vamos a hacer una definición un poco larga que englobe todo esto que estamos diciendo. Vamos a coger y la inclusión, que sabemos que es inyectiva su derivada, es decir, los campos tangentes en un punto, los puedo asociar de manera inyectiva a los campos tangentes en y de ese punto, ¿vale? Obviamente, y de ese punto es el mismo punto, ¿de acuerdo? Pero normalmente esta definición se da con un f en general, no con la inclusión. ¿Por qué cogemos la inclusión? Porque si cogemos la métrica que viene inducida por la inclusión, hacemos que sea una subvariedad isométrica.
A esa métrica se le llama primera forma fundamental de la inmersión. Bueno, pues esto es un poco cómo trabajaremos y esto es un poquito de notación. A nabla lo llamaremos la conexión de mi subvariedad y nabla tilde la conexión de mi variedad ambiente. Siempre que haya tilde, variedad ambiente, siempre que no haya tilde, es mi subvariedad. Bueno, como hemos dicho antes con el dibujito de la esfera, a cualquier campo lo puedo descomponer en su parte tangente y su parte normal. De aquí sale la segunda forma fundamental, que de aquí sí nos vamos a parar más. Se define la segunda forma fundamental como vemos aquí. Yo tengo dos campos de mi subvariedad, pues que sea la conexión ambiente, no la de la subvariedad, de sus extensiones de campo. Pues yo cojo la parte normal. Es decir, un poco lo que viene a intentar decir es que cuando yo derivo un vector tangente con respecto a otro, pues qué parte de esa derivada se me está yendo a la parte normal, es decir, a mi variedad ambiente. Eso es un poco lo que viene a decir. Esto de extensiones, también lo estoy diciendo un poco rápido, pero las extensiones de campo realmente no es única. O sea, nosotros tenemos que extender de forma continua nuestros campos en nuestra variedad chica, su variedad, y pasarlas a la grande, a la variedad ambiente. Esa forma no es única de extenderlo, pero nos da igual. Se demuestra que esto está bien definido. Da igual la forma en que extendamos los campos. Vale, ¿cuál es el papel de la segunda forma fundamental? O sea, ya nos tendría que dar una pista la palabra fundamental de que es algo importante dentro de la geometría. Si recordamos un poco la asignatura de geometría de superficie, la primera forma fundamental, entre muchas comillas, nos decía las distancias. Nos dicen que son las distancias. Y la segunda, lo que nos daba información era de la curvatura, de cuánto se curva. Pues aquí, cuando generalicemos, va a pasar lo mismo. Vamos a ver qué efecto tiene sobre la curvatura con estas tres ecuaciones. Las ecuaciones de Gauss, Ricci y Cotacci. ¿Vale? No me voy a parar a explicar estas ecuaciones, pero simplemente daros cuenta de que esa H, esa segunda forma fundamental, aparece en todas partes, en todas las ecuaciones. Y bueno, y en la segunda, de forma implícita, en el operador forma, que es este que estamos aquí. ¿Vale? O sea que la segunda forma fundamental es importante para conseguir una caracterización de un invariante localmente isométrico como es la curvatura. Me relaciona la curvatura de la variedad ambiente con la de mi subvariedad. Vale, pues vamos ya a construir ya sí que sí el puente. Ya tenemos toda la maquinaria de geometría diferencial que llevamos detrás. ¿Y qué vamos a hacer con ese puente? Pues vamos a hacer una representación combinatoria de esa segunda forma fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues elegimos, primero tomamos una referencia de campos ortonormal de mi variedad ambiente, de forma que los primeros m campos sean tangentes a mi variedad, a mi subvariedad, o sea que la subvariedad es de dimensión m, y después el resto sean normales a mi subvariedad. O sea que la dimensión de la variedad ambiente es n. ¿De acuerdo? Pues una vez que tenemos nuestra referencia elegida, vamos a coger un vértice y le vamos a asociar el subíndice natural que tenemos aquí. Es decir, el vértice 1 estará asociado al campo 1, x1, el vértice 2 al campo x2, y así, etcétera. ¿Y cómo vamos a construir? Estructura combinatoria. Vamos a tener aristas y triángulos. ¿Cómo los vamos a construir? Pues con el método que estamos aquí. Básicamente, lo que estamos diciendo es que si yo tengo h de x sub y, es decir, mismo subíndice, tiene componente x sub k, es decir, que esto no es cero, si tiene componente x sub k, pues dibujo la arista ik. Que por el contrario son subíndices distintos, ij, y tiene componente x sub k, pues dibujo el triángulo ijk. ¿Qué peso le vamos a asignar a esas aristas y esos triángulos? Pues efectivamente los de esas componentes que hemos dicho. Y ya para una información visual adicional, los campos tangentes irán en una línea imaginaria inferior y los campos asociados a vértices normales estarán en una línea imaginaria superior. Y ya para ahorrar un poquito de notación, las componentes estas que digo, los llamaremos así, h sub i, j super k. Como podéis ver, el sumatorio va desde m más 1 hasta n, porque esos son los campos normales. Y hemos dicho que era la parte normal. Solo tenía parte normal, la segunda forma fundamental. Pues bien, vamos con un ejemplo visual, que yo creo que así es como se aclara todo. Y bueno, vamos a coger una superficie inmersa en una variedad de dimensión 4. Superficie, pues 2, una referencia de dos campos, porque tenemos dimensión 2, inmersa en una de dimensión 4, o sea que vamos a tener otros dos normales. Y para calcular la segunda forma fundamental, pues vamos a tener que hacer h de x1, x1, h de x1, x2, h de x2, x2. h de x2, x1 no lo hacemos porque una de las propiedades que tiene la segunda forma fundamental es que es simétrica. Entonces, empezamos. Primero, h sub 1, 1 super 3. Los subíndices son iguales, pues entonces es una arista. La arista 1, 3, con peso h sub 1, 1 super 3.
La siguiente, h sub 1, 1 super 4. Pues dibujo la arista 1, 4. Con el peso h sub 1, 1 super 4. Y ahora, con h de x1, x2, los subíndices sí son distintos. Pues dibujo triángulos. El triángulo 1, 2, 3, con peso h sub 1, 2 super 3. Y el triángulo h sub 1, 2 super 4, con ese peso. Y después ya, pues h de x2, x2, pues serían las dos aristas que nos faltan. Y tendríamos representada nuestra superficie. ¿De acuerdo? Para ver un par de ejemplitos así rápido, vamos con un ejemplo que yo creo que a lo mejor nos puede sonar más, y es una curva en R3. Si yo cojo de referencia el tangente, el normal y el binormal en R3, voy a tener exactamente esta representación, donde kappa alfa es la famosa curvatura de mi curva dentro de R3. Tiene esa simple representación. Y bueno, y por dar un par de ejemplos más sencillos, también sencillo, hablar de cuál es la subvariedad, la mejor subvariedad que podemos tener. Es la totalmente geodésica. Es decir, que yo pueda corresponder de forma biyectiva mis geodésicas de mi variedad ambiente con las de mi subvariedad. Pues si yo puedo hacerlo de manera biyectiva, la subvariedad se llama totalmente geodésica. Y tiene esta representación que tenemos aquí. Es decir, no tiene ningún peso. Una caracterización de estas subvariedades es que la segunda forma fundamental es idénticamente nula. Por lo tanto, solo tenemos los vértices sin ningún peso. ¿Qué es lo más próximo que podemos tener a eso? Pues que mi segunda forma fundamental esté en función de la métrica y del vector curvatura media. Pues si está así, puedo tomar una referencia que tenga esta representación. Sin ningún triangulito y que todos sean aristas del mismo peso a un mismo vértice. De hecho, se demuestra que estos pesos son exactamente el módulo de la curvatura media. Pero bueno, no me puedo parar mucho a definir esto. En fin, en resumidas cuentas, hemos construido nuestro puente. De hecho, el trabajo ha sido el trabajo fin de máster, en el que hemos conseguido bastantes propiedades con la segunda forma fundamental, y ahora en el doctorado estamos haciendo el siguiente camino, que era el de la curvatura, con esas ecuaciones que hemos visto antes. Así que mi puente, no sé si será tan imponente como el del puente de Triana, en la vela de Santana, pero de momento parece que los pilares son fuertes. Muchas gracias y hasta aquí la ponencia. ¿Alguna pregunta o ruego sobre? Gracias. Creo que están hablando por aquí. No, están felicitando. Ah, vale. Vale, yo sí tengo una pregunta. Bueno, creo que tienes que coger el micro. La repito, vale, ya está, sí, mejor. Cuando tú hablas de extensiones, Sí. de un campo a subcampo ambiente, Sí. al espacio ambiente, Sí, esas extensiones después en la práctica, ¿cómo se realizan? Para que esa extensión de acuerdo. sea suave y todo. De acuerdo, sí. A ver, la mayoría de veces no hay ningún problema. Quiero decir, cuando teníamos, por ejemplo, por irnos a un ejemplo claro, el de la superficie. Ay, es verdad, perdón, sí. Alejandro ha preguntado que las extensiones de campo realmente a la hora de la práctica, ¿cómo se hacen? Básicamente. Pues, si nos vamos a este dibujo, yo realmente estos campos ya están de una forma extendidos a R3, ¿no? O sea, la superficie está inmersa en R3. Yo este vector, ¿cómo lo he escrito? ¿Cómo lo estoy describiendo? Pues ya dentro de R3. O sea que a la hora de la verdad no hay ningún problema. De hecho, son exactamente el mismo campo. X y X tilde acaban siendo el mismo. ¿De acuerdo? Dentro de la que está dentro. Exacto. O sea que a la hora de la verdad no hay problema. Pero la definición sí es verdad que se escapa un poquito. Entonces tiene su demostración, que efectivamente está bien definido, pero la mayoría de las veces trabajas en RN y tu vector tiene las coordenadas en RN. Y siempre que tengas una función o un campo de una variedad que esté inmersa, hay una que la extiende solamente. Sí, sí. Verdad. Alejandro pregunta que siempre vas a encontrar un campo, para todo campo tangente, siempre vas a encontrar un campo que la extienda dentro de tu variedad grande, efectivamente. De hecho, ahí viene un poco implícito lo de inmerso. Como tú estás cogiendo la inclusión, ese conjunto de puntos ya lo tienes y aparte la métrica ya lo tienes. O sea que es que no se te puede escapar de ahí. Muchas gracias. Ay, creo que he tirado esto. Bueno, no sé si ponerlo porque van a llorar los del otro lado.
Lo voy a dejar aquí. Creo que están moviendo la cámara. Sí, a mí se me ve. No sé si ese es el objetivo. Hola. Vale. Eso, ¿alguien tiene alguna duda en el lado online? Sí, bueno, como representante del señor PhD, quería preguntar cómo es este cambio de las carreras matemáticas y si tenéis aquí el principio de matemáticas y doctorado y tal. Vale. Sí, preguntan de... Ay, Juan... Bueno, Juan. El Juan. Juan pregunta desde el programa de actividades que estamos haciendo aquí, que cómo me ha cambiado la carrera, ¿no? Y si me veía desde un principio investigando. Pues, a ver, yo sinceramente no tenía claro qué iba a hacer hasta que entregué el TFG. O sea, antes de entregar el TFG estuve mirando empresas, no me terminaron de gustar. Y ya ahí decidí, digo, bueno, pues a lo mejor sí me gusta investigar. Y bueno, después del máster y todo esto, pues la verdad que sí. Y la carrera, bueno, pues de las mejores decisiones de mi vida, la verdad. Me encantó la carrera y bueno, quiero dedicarme un poco a esto. O sea que yo creo que para bien ha cambiado. Vale, pues muchas gracias.